ondas del recuerdo, suenan voces de cristal, los iracundos cantaban amores de eternidad. Adamo con su ternura nos hablaba sin cesar de pasiones verdaderas que el alma sabe guardar. Los ángeles negros. Affleck nació como Benjamin Jessa Affleck Bolt el 15 de agosto de 1972 en Berkeley, California. Su familia se mudó a Massachusetts cuando él tenía 3 años, viviendo en Falmouth, donde nació su hermano Casey antes de establecerse en Cambridge. Su madre, Christopher Ann o Chris Bolt, era maestra de escuela primaria educada en Harvard. Su padre, Timothy Byers Affleck, era un aspirante a dramaturgo que estaba en su mayoría desempleado. Trabajó esporádicamente como carpintero, mecánico de automóviles, corredor de apuestas, electricista, camarero y conserje en Harvard. A mediados de la década de 1960, había sido actor y director de escena en la Compañía de Teatro de Boston. Durante la infancia de Affleck, su padre tenía un problema grave y crónico de alcoholismo, según él mismo describió, y Affleck lo recuerda bebiendo todo el día, todos los días. Su padre era muy difícil, y Affleck sintió una sensación de alivio a los 11 años cuando sus padres se divorciaron y su padre abandonó el hogar familiar. Su padre continuó bebiendo en exceso y finalmente se quedó sin hogar, pasando 2 años viviendo en las calles de Cambridge. Cuando Affleck tenía 16 años, su padre ingresó en un centro de rehabilitación en Indio, California. Vivió en el centro durante 12 años para mantener su sobriedad y trabajó allí como consejero de adicciones. Affleck se crió en un hogar liberal y políticamente activo. Él y su hermano Casey estaban rodeados de personas que trabajaban en las artes. Los chicos asistían regularmente a funciones de teatro con su madre y se les animaba a hacer sus propias películas caseras. David Wheeler, un amigo de la familia, recordó más tarde a Affleck como un niño muy brillante e intensamente curioso. Los hermanos audicionaron para papeles en comerciales locales y producciones cinematográficas debido a la amistad de su madre con un director de casting del área de Cambridge, y Affleck actuó profesionalmente por primera vez a la edad de 7 años. Su madre ahorró su salario en un fondo fiduciario universitario y esperaba que su hijo finalmente se convirtiera en maestro, preocupada que la actuación fuera una profesión insegura y frívola. Cuando Affleck tenía 13 años, filmó un programa de televisión infantil en México. Aprendió a hablar español durante un año que pasó viajando por el país con su madre y su hermano. Como estudiante de la escuela secundaria Cambridge Rangen Latin, Affleck actuó en producciones teatrales y fue inspirado por el profesor de teatro Jerry Speca. Se hizo muy amigo del compañero de clase Matt Damon, a quien conocía desde los 8 años. Si bien Damon era 2 años mayor, ambos tenían intereses idénticos y querían dedicarse a la actuación. Viajaron juntos a Nueva York para audiciones de actuación y ahorraron dinero para billetes de tren y avión en una cuenta bancaria. Si bien Affleck obtuvo altas puntuaciones en el SAT, era en gran medida un estudiante poco concentrado, con poca asistencia. Pasó unos meses estudiando español en la Universidad de Vermont, elegida por su proximidad a su entonces novia, pero la dejó después de fracturarse la cadera jugando a baloncesto. A los 18 años, Affleck se mudó a Los Ángeles, donde estudió asuntos de Oriente Medio en Occidental College durante 1 año y medio. Affleck actuó profesionalmente durante toda su infancia, pero, en sus propias palabras, no en el sentido de que tuviera una madre que quisiera llevarme a Hollywood o una familia que quisiera ganar dinero conmigo. Más bien me topé con algo por casualidad. Su primera aparición, a los 7 años, fue en una película independiente, The Dark End of the Street, 1981, dirigida por un amigo de la familia. Su mayor éxito como actor infantil fue como protagonista de la serie infantil de PBS, The Voyage of the Mimi, 1984, y The Second Voyage of the Mimi, 1988, producida para las clases de ciencias de 6º grado. Affleck trabajó esporádicamente en Mimi desde los 8 hasta los 15 años, tanto en Massachusetts como en México.
En su adolescencia apareció en el especial de ABC para después de la escuela Wanted, A Perfect Man, 1986, la película para televisión Hands of a Stranger, 1987, y un comercial de Burger King de 1989. Después de la secundaria, Affleck se mudó brevemente a Nueva York en busca de trabajo como actor. Más tarde, mientras estudiaba en Occidental College en Los Ángeles, Affleck dirigió películas estudiantiles. Como actor, tuvo una serie de papeles secundarios, uno tras otro. Interpretó al hijo de Patrick Duffy en la película para televisión Daddy, 1991. Hizo una aparición sin acreditar como jugador de baloncesto en la película Buffy the Vampire Slayer, 1992, y tuvo un papel secundario como estudiante de escuela preparatoria en School Ties, 1992. Interpretó a un mariscal de campo de secundaria en la serie de televisión de NBC Against the Grain, 1993, y a un jugador de fútbol americano de secundaria que abusaba de esteroides en Body to Die For, The Aaron Henry Story, 1994. El papel más notable de Affleck durante este periodo fue el de un matón de secundaria en el clásico de culto de Richard Linklater, Dazed and Confused, 1993. Linklater quería a un actor simpático para el papel del villano, y aunque Affleck era grande e imponente, era tan inteligente y lleno de vida, simplemente me gustó. Affleck dijo más tarde que Linklater fue fundamental para desmitificar el proceso de realización cinematográfica para él. El primer papel protagónico de Affleck en el cine fue el de un estudiante de arte sin rumbo en el drama universitario Glory Days, 1995, y Stephen Holden del New York Times comentó que su actuación afablemente melancólica encuentra el equilibrio perfecto entre odioso y triste perdedor. Luego interpretó a un matón en la comedia Mallrats del cineasta Kevin Smith y se hizo amigo de Smith durante el rodaje. Affleck había preocupadose de que lo relegaran a una carrera de lanzar gente a sus casilleros, pero Smith le escribió un papel protagónico en la comedia romántica Chasing Amy, 1997. La película fue el gran salto a la fama de Affleck. Janet Maslin de New York Times elogió la maravillosa naturalidad de Affleck al interpretar el papel, combinando una apariencia elegante con un excelente sentido del humor. Owen Gleineman de Entertainment Weekly la describió como una actuación sana e ingeniosa. Cuando Affleck protagonizó el drama de iniciación a la vida adulta Going All the Way, 1997, como un veterano de la Guerra de Corea recién regresado, Todd McCarthy de Variety lo encontró excelente, mientras que Janet Maslin de New York Times señaló que su talento para la duda cómica sobre sí mismo causó una fuerte impresión. Bill Clinton, Ben Affleck y Matt Damon se sientan en dos sofás mientras miran hacia una televisión. En enero de 1998, Affleck y Matt Damon asistieron a una proyección de Good Will Hunting en Camp David junto al presidente Bill Clinton. El éxito de Good Will Hunting de 1997, que Affleck coescribió y protagonizó, marcó un punto de inflexión en su carrera. El escritorio original en 1992, cuando Damon escribió un guión de 40 páginas para una clase de dramaturgia en la Universidad de Harvard, le pidió a Affleck que actuara las escenas con él frente a la clase, y cuando Damon se mudó más tarde al apartamento de Affleck en Los Ángeles, empezaron a trabajar en el guión en serio. La película, que escribieron principalmente durante sesiones de improvisación, estaba en parte ambientada en su ciudad natal de Cambridge y se inspiró en sus propias experiencias. El escritorio nació de su deseo de crear un demo de actuación para ellos mismos. Vendieron el guión a Castle Rock en 1994, cuando Affleck tenía 24 años. Durante el proceso de desarrollo, recibieron comentarios de figuras de la industria como Rob Reiner y William Goldman. Tras una larga disputa con Castle Rock sobre un director adecuado, Affleck y Damon persuadieron a Miramax para que compraran el guión. Los dos amigos se mudaron de nuevo a Boston durante un año antes de que la película finalmente entrara en producción, dirigida por Gus Sant y coprotagonizada por Damon, Affleck,
Minnie Driver y Robin. En su estreno, Janet Maslin de The New York Times elogió el guión inteligente y conmovedor, mientras que Emmanuel Levy de Variety lo encontró divertido, despreocupado, emotivo y furioso. Jay Carr de The Boston Globe escribió que Affleck aportó una ternura bellamente matizada a su papel como el amigo de clase trabajadora del personaje prodigio matemático de Damon. Affleck y Damon finalmente ganaron el premio de la Academia al mejor guión original. Affleck ha descrito este periodo de su vida como onírico. Era como una de esas escenas de una película antigua cuando un periódico sale girando de la oscuridad a la pantalla. Ya sabes, $100 millones en taquilla. Premios. Sigue siendo el escritor más joven, a los 25 años, en ganar un Oscar por guión. Ben Affleck, Michael Bay y Liv Tyler posando en la alfombra roja en el estreno de Armageddon en junio de 1998. Armageddon, estrenada en 1998, consolidó a Affleck como un protagonista viable para las películas de los estudios de Hollywood. Good Will Hunting aún no se había estrenado durante el proceso de casting, y tras la prueba de pantalla de Affleck, el director Michael Bay lo descartó como un nerd. El productor Jerry Bruckheimer convenció a Bay de que Affleck sería una estrella, pero se le exigió que perdiera peso, se bronceara y se pusiera carillas dentales antes de que comenzara el rodaje. La película, en la que coprotagonizó junto a Bruce Willis como un perforador de clase trabajadora encargado por la NASA de evitar que un asteroide colisione con la Tierra, fue un éxito de taquilla. Daphne Merkin de The New Yorker comentó que Affleck demuestra un atractivo encanto a lo Paul Newman y está claramente destinado al estrellato. Más tarde, en 1998, Affleck tuvo un papel secundario como un arrogante actor inglés en la comedia romántica de época Shakespeare in Love, protagonizada por su entonces novia Gwyneth Paltrow. Lyle Lowenstein de Variety comentó que Affleck hace algunos de sus mejores trabajos, sugiriendo que la comedia puede ser su verdadera vocación, mientras que Janet Maslin de The New York Times lo encontró muy divertido. Shakespeare in Love ganó 7 premios Oscar, mientras que el elenco ganó el premio del Sindicato de Actores de Cine por la mejor actuación de elenco. Affleck más tarde apareció como un alguacil de un pueblo pequeño en la película de terror sobrenatural Phantoms. Stephen Holden de The New York Times se preguntó por qué actores como Affleck y Peter O'Toole habían aceptado aparecer en la película basura. La actuación atontada de Affleck sugiere que está leyendo su diálogo por primera vez, directamente de tarjetas de apuntes. Affleck y Damon se reunieron en pantalla en la sátira religiosa Dogma de Kevin Smith, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 1999. Janet Maslin de The New York Times comentó que la pareja, interpretando a ángeles caídos, aportan un gran y comprensible entusiasmo a la conversación ingeniosa y la desbordante imaginación del señor Smith. Affleck se sumó a Sandra Bullock en la comedia romántica Fuerzas de la Naturaleza, 1999, interpretando a un novio cuyos intentos de llegar a su boda se complican por su compañera de viaje de espíritu libre. Joe Layden de Variety elogió su capacidad para contrastar con su atractivo físico en una interpretación cómica modesta. Affleck apareció luego junto a Courtney Love en la comedia coral poco conocida 200 Cigarettes, 1999. Interesado en una carrera como director, Affleck siguió de cerca a John Frankenheimer durante la preproducción del thriller de acción Reindeer Games 2000. Frankenheimer, dirigiendo su último largometraje, describió a Affleck como alguien con una cualidad muy atractiva y agradable. Llevo mucho tiempo en esto y es realmente uno de los más agradables. Protagonizó junto a Charlize Theron como un criminal endurecido y Ellis Mitchell de The New York Times disfrutó de la inesperada elección de reparto. Affleck a menudo sugiere que uno de los Kennedys interpreta a Clark Kent. Parece que nunca se ha perdido una fiesta ni una noche de sueño. Sin embargo, está dispuesto y su ligera dislocación funciona a favor de Reindeer Games. Luego tuvo un papel secundario como un despiadado corredor de bolsa en el drama criminal Boiler Room 2000. A.O. Scott de The New York Times consideró que Affleck había simplemente calcado la actuación de Alec Baldwin en Glengarry Ross, mientras que Peter Rainer de New York Magazine dijo que hace una serie de variaciones del área de Baldwin y cada una es más divertida y cruel que la anterior.
Prestó su voz a José en la película animada Joseph, King of Dreams. En su último papel cinematográfico de 2000, Affleck se protagonizó con su novia Gwyneth Paltrow en el drama romántico Bounce. Stephen Holden de The New York Times elogió la intensidad sutil y exquisito detalle de su actuación. Su retrato de un joven que se define sarcásticamente como persona sociable y que no es la mitad de seguro de sí mismo de lo que le gustaría parecer es casi definitivo. Affleck se reunió con el director Michael Bay en el drama bélico Pearl Harbor 2001, que recibió duras críticas. Todd McCarthy de Variety escribió que el insípidamente atractivo Affleck no podía convencer de que alguna vez lo hubieran rechazado para una cita, ni siquiera de que había perdido al amor de su vida por su mejor amigo. Affleck luego satirizó Good Will Hunting con Damon Event en Jay and Silent Bob Strike Back 2001 de Kevin Smith. Hizo un cameo en la comedia Daddy and Them 2001 y tuvo un papel secundario en la poco vista The Third Wheel 2002. Interpretó al analista de la CIA Jack Ryan en el thriller The Sum of All Fears 2002. Stephen Holden de The New York Times opinó que no era el actor adecuado para un rol que ya habían interpretado Harrison Ford y Alec Baldwin. Aunque el señor Affleck puede ser atractivo cuando interpreta a jóvenes serios que buscan la madurez, simplemente carece de la seriedad necesaria para el rol. Affleck tuvo una experiencia increíble al rodar el thriller Changing Lanes 2002 y más tarde citó a Roger Michell como alguien de quien aprendió como director. Robert Kohler de Variety la describió como una de sus interpretaciones más elaboradas. El viaje a una niebla moral le obliga a actuar de forma más introspectiva y reflexiva que nunca antes. Affleck se involucró más en la producción de televisión y cine a principios de la década de 2000. Él y Damon habían fundado Pearl Street Films en 1998, nombrada en honor a la calle que pasaba entre sus casas de la infancia. Su siguiente compañía de producción, Live Planet, cofundada en 2000 con Sean Bailey y Chris Moore, buscaba integrar el Internet en la producción convencional de televisión y cine. El mayor éxito de Live Planet fue la serie documental Project Greenlight, emitida en HBO y posteriormente en Bravo, que se centraba en cineastas novatos a los que se les daba la oportunidad de dirigir un largometraje. Project Greenlight fue nominado al premio del Horario Principal de los Emmy al mejor programa de telerrealidad en 2002, 2004 y 2005. Push Nevada 2002, creada, escrita y producida por Affleck y Bailey, fue una serie de drama de misterio de ABC que colocaba un juego de participación del espectador dentro del marco del programa. Karen James de The New York Times elogió la atrevida imaginación y escritura inteligente del programa, pero Robert Bianco de USA Today lo describió como una imitación de Twin Peaks. El programa fue cancelado por ABC después de 7 episodios debido a los bajos índices de audiencia. Con el tiempo, el enfoque de Live Planet cambió a los proyectos multimedia a una producción cinematográfica más tradicional. Affleck y sus socios firmaron un acuerdo de producción Si bien cinematográfica Affleck había con sido Disney en una figura 2002, habitual en que los caducó en tabloides 2007. durante gran parte de su carrera, en 2003 fue objeto de una mayor atención mediática debido a su relación con Jennifer López. A finales de ese año, Affleck se había convertido, en palabras de GQ, en el actor más sobreexpuesto del mundo. Su fama en los tabloides coincidió con una serie de películas mal recibidas. Affleck visitando a los Marines estadounidenses en Manama, Bahrein, en 2003. La primera de ellas fue Daredevil 2003, en la que Affleck protagonizó como el superhéroe ciego. Affleck era un fanático de los cómics desde hacía mucho tiempo y en 1999 había escrito un prólogo para Guardian Devil de Kevin Smith sobre su amor por el personaje de Daredevil. La película fue un éxito comercial, pero recibió una respuesta mixta de la crítica. Elvis Mitchell del New York Times dijo que Affleck estaba perdido en el papel. Affleck se ve marchito por el papel unidimensional. Solo sus escenas con Jon Favreau tienen un lado juguetón que permite al señor Affleck mostrar su generosidad como actor. En 2014, Affleck describió Daredevil como la única película que lamentó haber hecho.
Luego apareció como un mafioso de bajo rango en la comedia romántica Jiggly, 2003, coprotagonizando con López. La película fue criticada casi unánimemente, con Manohla Dargis de Los Angeles Times comentando que Affleck no tiene la habilidad ni el encanto para sortear o superar un mal material. Rex Reed del Observer criticó a los coprotagonistas, escribiendo que la película le recuerda al mundo lo patéticamente incompetentes que son ambos en las dos únicas cosas que importan en la longevidad de una carrera: el oficio y el talento. Sin embargo, Affleck ha repetidamente defendido al director Martin Brest desde el estreno de la película, describiéndolo como uno de los directores realmente geniales. En su último papel cinematográfico de 2003, Affleck protagonizó como un ingeniero inverso en el thriller de ciencia ficción Paycheck, 2003. Peter Bradshaw del Guardian comentó sobre el encanto autocrítico de Affleck y se preguntó por qué no podía encontrar mejores guiones. Manohla Dargis de Los Angeles Times consideró casi injusto criticar a Affleck, ya que tuvo un año tan difícil. Las malas críticas de Affleck continuaron en 2004, cuando protagonizó la comedia romántica Jersey Girl, dirigida por su colaborador habitual Smith, interpretando a un esposo afligido. Stephen Holden del New York Times describió a Affleck como un actor cuyo talento se ha deteriorado a medida que su notoriedad en los tabloides se ha extendido. Ese mismo año, protagonizó junto a James Gandolfini en la comedia navideña Surviving Christmas. Holden señaló en The New York Times que la película encontró una manera ingeniosa de usar las cualidades desagradables de Ben Affleck: la sonrisa de tiburón del actor, su petulancia arrogante y su actitud de matón de estudiante universitario encajaban con su personaje. A este punto, la calidad de los guiones que se le ofrecían a Affleck empeoraba cada vez más. La cobertura negativa de la prensa empezó a afectarle de verdad y decidió tomarse un descanso en su carrera. El Los Angeles Times publicó un artículo sobre el declive de la carrera de Affleck a finales de 2004. El artículo señaló que, a diferencia de los críticos de cine y los periodistas amarillistas, pocos profesionales de la industria parecen regodearse con las tribulaciones de Affleck. Affleck inició un regreso a su carrera en 2006 con su aclamada interpretación del actor de Superman, George Reeves, en la película biográfica de cine negro Hollywoodland. Peter Travers de Rolling Stone elogió una actuación digna de un premio. Este es un trabajo conmovedor y lleno de matices de un actor al que algunos habíamos descartado prematuramente. Jeffrey McNabb del Guardian dijo que capturó bellamente la curiosa mezcla de encanto, vulnerabilidad y fatalismo del personaje. Fue galardonado con la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia y fue nominado a un Globo de Oro por Mejor Actor de Reparto. También en 2006 hizo un cameo en Clerks Boss de Smith, protagonizó en la poco vista Man About Town y tuvo un papel secundario en el drama criminal Smoking Aces. En 2007, Affleck debutó como director de largometrajes con Gone Baby Gone, un drama criminal ambientado en un barrio obrero de Boston, protagonizado por su hermano Casey como investigador privado que busca a una joven secuestrada. Affleck coescribió el guión basado en el libro de Dennis Lehane con su amigo de la infancia Aaron Stockard, tras haber mencionado por primera vez su intención de adaptar la historia en 2003. Se estrenó con entusiastas reseñas. Manohla Dargis del New York Times elogió la sensibilidad de la película hacia la lucha real, mientras que Stephen Farber del Hollywood Reporter la describió como reflexiva, profundamente conmovedora y espléndidamente ejecutada. Aunque Affleck pretendía mantener un énfasis principal en la dirección de en adelante en su carrera, actuó en 3 películas en 2009. En la comedia romántica coral ¿Qué les pasa a los hombres?, la química entre Affleck y Jennifer Aniston fue elogiada. Affleck actuó como un congresista en el thriller político State of Play. Wesley Morris del Boston Globe lo encontró muy bueno en el papel más tonto de la película, pero David Edelstein de New York Magazine comentó sobre Affleck:
Tal vez sea inteligente y reflexivo en la vida, pero como actor sus engranajes giran demasiado lento. Tuvo un papel secundario como camarero en la comedia poco vista Extract. Peter Travers de Rolling Stone describió su actuación como una delicia descabellada, mientras que Manohla Dargis del New York Times la declaró una verdadera actuación. En 2010, Affleck se desempeñó como ejecutivo de ventas de nivel medio en la Company Man, una ejecutiva de ventas que es despedida durante la crisis financiera de 2008. David Denby del New Yorker declaró que Affleck brinda su mejor actuación, mientras que Richard Corliss de Time consideró que clava la caída de Bobby de la arrogancia a la humillación. Tras la modesta acogida comercial de Gone Baby Gone, Warner Brothers desarrolló una estrecha relación de trabajo con Affleck y le ofreció elegir entre los guiones del estudio. Decidió dirigir el drama criminal The Town, 2010, una adaptación de la novela Prince of Thieves de Chuck Hogan. También reescribió el guión y protagonizó la película como un ladrón de bancos. La película se convirtió en un inesperado éxito de taquilla y le valió a Affleck aún más reconocimiento de la crítica. A.O. Scott del New York Times elogió su habilidad y autoconfianza como director serio, mientras que Roger Ebert del Chicago Sun-Times señaló que Affleck tiene madera de verdadero director. Lo tiene todo. Es un thriller efectivo, trabaja estrechamente con los actores, tiene buen sentido del ritmo. También en 2010, la productora de Affleck y Damon, Pearl Street Films, firmó un acuerdo de producción de primera opción con Warner Brothers. Affleck comenzó pronto a trabajar en su siguiente proyecto como director, Argo 2012, para Warner Brothers. Escrito por Chris Terrio y protagonizado por Affleck como agente de la CIA, la película cuenta la historia del plan de la CIA para salvar a 6 diplomáticos estadounidenses durante la crisis de rehenes en Irán de 1979, simulando la producción de una película de ciencia ficción a gran escala. Anthony Lane del New Yorker dijo que la película ofrecía otra prueba de que estábamos equivocados con Ben Affleck. Peter Travers de Rolling Stone comentó que Affleck da el siguiente paso en lo que parece ser una importante carrera como director. La dirige maravillosamente, clavando el ritmo acelerado, el humor errático, el suspense que te pone los nervios. Un gran éxito de crítica y público, Argo ganó el premio académico, el Globo de Oro y el premio BAFTA por Mejor Película. El elenco ganó el premio del Sindicato de Actores de Cine por la mejor actuación de elenco. Affleck mismo ganó el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Directores de los Estados Unidos y el premio BAFTA por Mejor Director, convirtiéndose en el primer director en ganar estos premios sin una nominación al premio académico por Mejor Director. Al año siguiente, Affleck interpretó un papel romántico principal en el drama experimental de Terrence Malick, To the Wonder. Malick, amigo íntimo del padrino de Affleck, conoció a Affleck en la década de 1990 para ofrecerle consejos sobre la trama de Good Will Hunting. Peter Bradshaw de The Guardian disfrutó de una actuación de dignidad y sensibilidad, mientras que Richard Brody de The New Yorker describió a Affleck como un intérprete sólido y enérgico que transmite una sensación de individualidad reflexiva y decidida. La actuación de Affleck como jefe de póker fue considerada uno de los puntos fuertes del thriller Runner Runner 2013, que recibió críticas negativas. Betsy Sharkey de Los Angeles Times comentó que era un personaje asesino y Affleck lo interpreta como un concierto de Bach, cada nota tocada a la perfección. Luego pospuso la producción de su propio proyecto como director para protagonizar el thriller psicológico de David Fincher, Perdida, 2014, en el que interpreta a un marido acusado de asesinato. Fincher lo eligió en parte porque entendía lo que se sentía al ser malinterpretado por los medios sensacionalistas. Lo que mucha gente no sabe es que es increíblemente inteligente, pero como no quiere que eso se vuelva incómodo, lo minimiza. Creo que aprendió a salir airoso gracias a su encanto. David Edelstein, de New York Magazine, señaló que el estilo de dirección controlado de Fincher tuvo un efecto notable en la actuación de Affleck.
Nunca pensé que escribiría estas palabras, pero él sostiene la película. Es magnífico. Justin Chang, de Variety, consideró a Affleck perfectamente elegido para el papel. Es un papel difícil, que requiere cierta dosis de sutileza y distanciamiento emocional, y lo clava por completo. En 2015, HBO resucitó Project Greenlight de Affleck y Damon para una temporada. Dada la creciente reputación de Affleck como cineasta, su decisión de protagonizar a Batman en la película de superhéroes de 2016, Batman v Superman: Dawn of Justice, fue considerada por Dave Itzkoff de New York Times como una elección algo desconcertante. Affleck retomó su papel de Batman más tarde ese año, haciendo una breve aparición cameo en Suicide Squad 2016. Protagonizó como un contador autista en el thriller de acción The Accountant 2016, que fue un éxito comercial inesperado. Peter de Bruges, de Variety, sintió que el comportamiento de chico de al lado de Affleck, tan normal y no actoral que muchas de sus actuaciones se sienten como ver a uno de tus amigos en la pantalla, era una magnífica combinación para el papel. Stephen Holden, de New York Times, se preguntó por qué Affleck, con una mirada apropiadamente muerta y miserable, se comprometió a la película. Live by Night, que Affleck escribió, dirigió, coprodujo y protagonizó, se estrenó a finales de 2016. Adaptada de la novela del mismo nombre, el drama de gángsters de la época de la Prohibición recibió críticas poco entusiastas y no logró recuperar su presupuesto de producción de $65 millones. David Sims, de The Atlantic, la describió como un fascinante desastre de película y criticó la actuación rígida e incómoda de Affleck. Señaló que una de las últimas escenas de acción está tan maravillosamente puesta en escena, su acción es nítida y fácil de seguir, que te recuerda la habilidad que Affleck tiene con la cámara. En octubre de 2016, Affleck y Damon hicieron una aparición única en escena para una lectura en vivo del guión de Good Will Hunting en el Skirball Theater de Nueva York. La película de superhéroes Liga de la Justicia, en la que Affleck regresó como Batman, se estrenó en 2017. Más tarde la describió como una experiencia difícil en el set. Zack Snyder renunció durante el rodaje debido a la muerte de su hija. El trato del director sustituto Josh Whedon hacia los actores fue objeto de quejas, y el propio Affleck estaba luchando con problemas de adicción. La película recibió opiniones mixtas de los críticos. Todd McCarthy, de The Hollywood Reporter, escribió que Affleck parece que preferiría estar en cualquier otro lugar menos aquí. En medio de una recaída en el alcoholismo, Affleck no trabajó en 2017. Renunció como director, guionista y finalmente como protagonista de The Batman, diciendo que no podía lograrlo y ya no sentía pasión por la historia. El rodaje del thriller sobre narcotráfico Triple Frontier se pospuso 6 meses para que pudiera recibir tratamiento por problemas de salud. Tras el estreno de Triple Frontier en 2019, Rodrigo Pérez de The Playlist comentó que el director J.C. Chandler le saca mucho partido a la narrativa del Affleck triste y quizá tanto el director como el actor se inclinan hacia la idea. Más tarde, en 2019, Affleck hizo un cameo en Jay and Silent Bob Reboot, habiendo tenido poco contacto con Smith desde la realización de Clerks 2 en 2006. Affleck interpretó un papel secundario como diplomático en el thriller político de Dee Reese, The Last Thing He Wanted, 2020. La película Netflix, filmada a mediados de 2018, recibió críticas negativas, y Thomas Laughley, de Variety, describió la actuación de Affleck como extrañamente distante. El papel protagónico de Affleck como un alcohólico en recuperación en el drama deportivo The Way Back 2020 fue ampliamente elogiado. Los temas de la película eran muy cercanos para Affleck. Recayó en preproducción en 2018 y la película se filmó en los días después de su salida de rehabilitación. Aceptó poner su salario en depósito y fue acompañado al set por un entrenador de sobriedad. Richard Lawson, de Vanity Fair, dijo que era difícil evitar el ángulo meta de la película. Affleck maneja su tarea autoconsciente con una... Pasan la mayor parte del tiempo animándose mutuamente, y la química entre ellos es innegable.
David Sims de The Atlantic dijo que Air era un gran regreso a los impulsos originales de Affleck como director. Es una película divertida y bien hecha para adultos que les da a sus actores espacio para desarrollar sus personajes. También en 2023, Affleck protagonizó como detective el thriller de acción Hypnotic de Robert Rodriguez e hizo una aparición especial como Batman en la película The Flash. En 2025, Affleck protagonizó el thriller de acción The Accountant 2. En enero de 2026, junto con Damon, protagonizó el thriller policíaco The Rip. Actualmente tiene otra película en postproducción. Ben dirigió y protagonizó junto a Gillian Anderson el thriller sobre secuestros Animals, cuyo estreno en Netflix está previsto para una fecha aún por determinar. En marzo de 2026, Netflix adquirió Interpositive, la startup de postproducción centrada en IA de Affleck, por un valor estimado de $600 millones al momento en el que se unió a la compañía como asesor senior para supervisar la integración de la tecnología. Después de viajar por la región entre 2007 y principios de 2010, Affleck y Whitney Williams cofundaron la organización sin fines de lucro Eastern Congo Initiative en 2010. ECI actúa como un otorgante de subvenciones para organizaciones benéficas comunitarias dirigidas por congoleños. Ofrece capacitación y recursos a cooperativas de agricultores congoleños, al tiempo que aprovecha las asociaciones con empresas como Theo Chocolate y Starbucks. ECI también tiene como objetivo aumentar la conciencia pública e impulsar cambios en las políticas en los Estados Unidos. Affleck ha escrito artículos de opinión sobre los problemas que enfrenta el este del Congo para el Washington Post, Politico, el Huffington Post, Time, el New York Times y Los Angeles Times. Ha aparecido como panelista en muchos eventos, incluyendo el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el Foro de Filantropía Global y la Iniciativa Global Clinton. Durante sus visitas a Washington, D.C., Affleck ha testificado ante el Subcomité de la Cámara de Representantes sobre África, Salud Global y Derechos Humanos, el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y el Subcomité de Asignaciones del Senado sobre Estado, Operaciones Extranjeras y Proyectos Relacionados. Affleck es partidario del proyecto infantil AT. Mientras filmaba Fuerzas de la Naturaleza en 1998, Affleck se hizo amigo de Joe Kindregan, de 10 años, quien padecía la rara enfermedad ataxia telangiectasia, AT, y su familia. Se involucró activamente en la recaudación de fondos para AT y él y Kindregan testificaron ante el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes sobre Trabajo, Salud y Servicios Humanos y Educación en 2001, pidiendo a los senadores que apoyaran la investigación con células madre y que duplicaran el presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud. En 2007, Affleck fue el orador principal en la ceremonia de graduación de la escuela secundaria de Kindregan en Fairfax, Virginia. Kindregan apareció como extra en Argo 2012. En 2013, para celebrar el 25º cumpleaños de Kindregan y 15 años de amistad con Joe y su familia, Affleck y Garner igualaron las donaciones hechas al proyecto infantil AT. Affleck apareció en Cinemability 2013, un documental que explora las representaciones de Hollywood de las personas con discapacidades. Affleck es partidario de Paralyzed Veterans of America. Filmó anuncios de servicio público para la organización tanto en 2009 como en 2014. También ha colaborado como voluntario en nombre de Operation Gratitude. Affleck es miembro del Consejo de Entretenimiento de Feeding America. Hizo una aparición en el Greater Boston Food Bank en 2007 y en un banco de alimentos de Denver en 2008. Affleck habló en un meeting de Feeding America en Washington, D.C. en 2009 y filmó un anuncio de servicio público para la organización benéfica en 2010. Affleck y Ellen DeGeneres lanzaron la campaña Small Change de Feeding America en 2011. También ese año, él y Howard Graham Buffett coescribieron un artículo para The Huffington Post destacando el creciente porcentaje de la población insegura alimentaria que no es elegible para los programas federales de nutrición.
Durante la pandemia de COVID-19, Affleck organizó un torneo de póker en línea con celebridades para beneficiar a la organización, hizo una donación personal e instó a otros a apoyar la causa. Affleck apoya a la organización benéfica para personas sin hogar Midnight Mission, con sede en Los Ángeles, habiendo sido voluntario y donado a la organización. También ha colaborado como voluntario en nombre de Atlanta Mission. Affleck se ha descrito a sí mismo como moderadamente liberal. Se crió en un hogar con una fuerte presencia sindical. En 2000, habló en una manifestación en la Universidad de Harvard en apoyo de un aumento del salario digno para todos los trabajadores del campus. Su padre trabajaba como conserje en la universidad. Posteriormente, narró un documental Occupation 2002 sobre una sentada organizada por la campaña por un salario digno de Harvard. Affleck y Senator Ted Kennedy celebraron una conferencia de prensa en el Capitolio en 2004, presionando para un aumento del salario mínimo. Habló en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Boston en 2007 en apoyo de los esfuerzos de sindicalización del SIUU para los trabajadores hospitalarios mal pagados de la ciudad. Durante la huelga de escritores en 2008, Affleck expresó su apoyo a los piqueteros. Affleck es partidario del derecho a decidir. En una entrevista en 2000 afirmó creer firmemente en el derecho de la mujer a decidir. En 2012 apoyó la campaña Draw the Line, describiendo los derechos reproductivos como fundamentales. Affleck fue un defensor desde hacía tiempo de la legalización del matrimonio homosexual y en 2004 declaró esperar recordar el debate sobre el matrimonio con cierta vergüenza por lo anticuado que era. Ese mismo año, comentó que era indignante y ofensivo sugerir que los miembros de la comunidad transgénero no tenían derecho a la igualdad de derechos. Apareció junto a su primo gay en una campaña publicitaria impresa de padres y amigos de lesbianas y gays en 2005. En 2008, Affleck expresó su preocupación por las teorías conspiratorias que afirmaban que Barack Obama era árabe o musulmán. Este prejuicio que hemos permitido que se arraigue en esta campaña, la aceptación de ambas cosas como un insulto legítimo, es realmente un problema. Un reportero del Washington Post escuchó a Affleck denunciar la invasión israelí de Gaza en una fiesta en Washington en 2009. Stephen Clemens, participante en la conversación, dijo que Affleck escuchó opiniones alternativas. Lo que Affleck dijo esa noche era razonado, complejo y tenía mucho sentido. Más tarde, ese año, en una entrevista con el New York Times, Affleck comentó que sus puntos de vista estaban más cerca de los del Partido Laboral Israelí que del Likud. En 2012, elogió el liderazgo del senador John McCain en la defensa de Huma Abedin frente a los ataques antimusulmanes. Affleck participó en una discusión ampliamente difundida sobre la relación entre los principios liberales y el Islam durante una aparición en Real Time with Bill Maher en 2014. En una entrevista con The Guardian en 2017, reflexionó sobre el momento viral. Creo firmemente que nadie debe ser estereotipado en base a su raza o religión. Es uno de los principios más fundamentales del pensamiento liberal. En 2013, Affleck signó la carta abierta Artists for Ceasefire que pedía un alto al fuego durante el bombardeo israelí de Gaza. Affleck, junto a Russ Feingold y el secretario de Estado John Kerry en febrero de 2014, Affleck apareció en una conferencia de prensa con el senador de Nueva York Chuck Schumer en 2002 en apoyo de una propuesta de ley de prevención del terrorismo antinuclear. En 2003, criticó el uso cuestionable y agresivo de la ley patriota y las consecuentes invasiones a las libertades civiles. Affleck criticó los recortes de impuestos de Bush en muchas ocasiones. En 2007, filmó un anuncio de servicio público para Divided We Fail, una campaña no partidista de AARP que busca atención médica asequible y de calidad para todos los estadounidenses. Affleck expresó su apoyo a la segunda enmienda en 2004 y dijo en 2012 que poseía varias armas para tiro al plato y protección de su familia. En 2020, dijo que los viajes a campos de tiro de joven le resultaban incómodos de recordar debido a las tragedias posteriores con jóvenes y armas. Affleck apareció junto al entonces senador Barack Obama en un rally de 2006 en apoyo de la Proposición 86, que buscaba reducir el consumo de petróleo a favor de energías alternativas. Apareció en un video de concientización sobre el calentamiento global producido por el Center for American Progress Action Fund en 2007. También ese año, Affleck admitió que no era particularmente bueno en ser ecológico, mientras que en 2014 nombró a un Chevelle 1966 como su placer culposo.
En 2016, Affleck filmó un respaldo para Respect Our Water, una petición en línea para detener la construcción del oleoducto Dakota Access. Participación en el Partido Demócrata. Affleck se registró para votar como demócrata en 1992 y ha hecho campaña a favor de varios candidatos presidenciales demócratas. Apoyó a Al Gore en las últimas semanas de la campaña presidencial de 2000, asistiendo a mítines en California, Pensilvania y Florida. Sin embargo, Affleck no pudo votar por un problema de registro en la ciudad de Nueva York, donde residía en ese momento, y luego bromeó: «Voy a votar 2 veces la próxima vez», al puro estilo de Boston. Pasan la mayor parte del tiempo animándose mutuamente, y la química entre ellos es innegable. David Sims de The Atlantic dijo que Air era un gran regreso a los impulsos originales de Affleck como director. Es una película divertida y bien hecha para adultos que les da a sus actores espacio para desarrollar sus personajes. También en 2023, Affleck protagonizó como detective el thriller de acción Hypnotic de Robert Rodriguez e hizo una aparición especial como Batman en la película The Flash. En 2025, Affleck protagonizó el thriller de acción The Accountant 2. En enero de 2026, junto con Damon, protagonizó el thriller policíaco The Rip. Actualmente tiene otra película en postproducción. Ben dirigió y protagonizó junto a Gillian Anderson el thriller sobre secuestros Animals, cuyo estreno en Netflix está previsto para una fecha aún por determinar. En marzo de 2026, Netflix adquirió Interpositive, la startup de postproducción centrada en IA de Affleck, por un valor estimado de $600 millones al momento en el que se unió a la compañía como asesor senior para supervisar la integración de la tecnología. Affleck estuvo casado con la actriz Jennifer Garner desde 2005 hasta 2018. Comenzaron a salir en agosto de 2004, habiendo establecido una amistad en los sets de Pearl Harbor 2001 y Daredevil 2003. Se casaron el 29 de junio de 2005 en una ceremonia privada en las Islas Turcas y Caicos. Victor Garber, quien ofició la ceremonia, y su pareja Rainer Andreessen fueron los únicos invitados. Affleck y Garber tienen 3 hijos juntos. Anunciaron públicamente su separación en junio de 2015 y Affleck continuó viviendo en una casa de huéspedes en la casa familiar hasta mediados de 2017. Presentaron conjuntamente la solicitud de divorcio en abril de 2017, solicitando la custodia física y legal compartida de sus hijos. Contrataron conjuntamente a un mediador para que les ayudara a negociar un acuerdo financiero y el divorcio se finalizó en octubre de 2018. En 2020, Affleck describió el divorcio como el mayor arrepentimiento de mi vida y una experiencia dolorosa, incluso si estás en los mejores términos posibles y estás de acuerdo en que es la mejor opción. Aunque Affleck cree que la atención de los paparazzis es parte del trato de la fama, se ha manifestado en contra de las fotografías tomadas en su residencia privada y del interés de los paparazzis en sus hijos en particular, quienes según él se convirtieron en el gran atractivo económico para los fotógrafos que esperaban fuera de su casa. En 2013, Affleck y Garner organizaron un evento para legisladores en su casa en apoyo de un proyecto de ley que protegería a los hijos de las celebridades del acoso de los fotógrafos. Su hija de 6 años pronunció un discurso sobre sus experiencias personales. Garner también testificó ante el Comité Judicial de la Asamblea de California en apoyo del proyecto, que posteriormente se convirtió en ley. A pesar de la legislación, los fotógrafos seguían esperando regularmente fuera de la escuela de sus hijos y en ocasiones se requería la asistencia policial. En 2014, Affleck argumentó a favor de una legislación al estilo del Reino Unido que exige a los medios de comunicación difuminar los rostros de los niños en las fotos publicadas. Ha dicho que hay peligros prácticos reales relacionados con la atención de los paparazzis, citando al acosador de Garner durante mucho tiempo, Stephen Berkey, quien fue arrestado en diciembre de 2009 mientras intentaba mezclarse con los paparazzis afuera del preescolar de su hija.
Berkey fue acusado de 2 cargos de acoso, de los cuales se declaró no culpable por razón de locura. En marzo de 2010 fue declarado demente, enviado al Hospital Psiquiátrico Estatal de California y se le ordenó mantenerse alejado de la familia Affleck-Garner durante 10 años si era liberado. Relación con Jennifer López. Affleck salió con Jennifer López por primera vez de 2002 a 2004. Se hicieron amigos en el set de Jiggly en diciembre de 2001, después de haberse encontrado previamente en fiestas de la industria. Comenzaron una relación romántica en julio de 2002, cuando López solicitó el divorcio de su segundo esposo, Chris Judd. Su relación fue ampliamente publicitada, con tabloides refiriéndose a la pareja como Bennifer, el primer nombre compuesto de celebridades de ese tipo. Aparecieron juntos en el video musical de su canción Jenny from the Block y en la película Jersey Girl. El álbum de López, This Is Me Then, fue dedicado a Affleck e inspirado por él. Se comprometieron en noviembre de 2002, pero su boda planeada para el 14 de septiembre de 2003 fue pospuesta con 4 días de aviso debido a la excesiva atención mediática. Cancelaron el compromiso en enero de 2004. Affleck y López mantuvieron un contacto ocasional en los años posteriores a su ruptura y hablaron muy bien el uno del otro en público. Según López, la incomodidad de Affleck con el escrutinio de los medios de comunicación fue una razón de su separación, y años después, ella lo describió como su primer desamor verdadero. Creo que en otro momento, en otro contexto, quién sabe qué podría haber pasado, pero había un amor genuino ahí. Tanto durante la relación como en los meses posteriores a la ruptura, Affleck caracterizó algunos de los comentarios de los medios como enraizados en el racismo, el clasismo y el sexismo. Nos consideraban 2 tipos de personas diferentes. En los años siguientes rechazó la curiosa noción de que debía ver la relación como un error y reflexionó sobre la cultura sensacionalista prevaleciente en ese momento. Affleck acknowledció que de alguna manera contribuía a ello, citando el video musical Jenny from the Block y una entrevista promocional conjunta para Jiggly. Dijo que ninguno de los dos anticipó el grado de atención que recibirían. Creo que Jen y yo cometimos un error al enamorarnos. Estábamos emocionados y tal vez demasiado accesibles. Affleck y López volvieron a salir en abril de 2021, 20 años después de haberse conocido. Anunciaron su segundo compromiso en abril de 2022 y se casaron en una ceremonia en Las Vegas el 16 de julio de 2022 y celebraron una parte más grande para familiares y amigos en la casa de Affleck en Georgia más tarde ese verano. La pareja se separó en abril de 2024 y López solicitó el divorcio en agosto de ese año. El divorcio se finalizó en febrero de 2025. Affleck dijo más tarde que no hubo escándalo ni telenovela ni intriga. Affleck mantuvo una relación con Chayanne Rothman de 1990 a 1997. Affleck comenzó a salir con la actriz Gwyneth Paltrow en octubre de 1997, después de conocerse en una cena de Miramax, y posteriormente trabajaron juntos en Shakespeare in Love, 1998. Aunque rompieron por primera vez en enero de 1999, meses después, Paltrow convenció a Affleck de coprotagonizar con ella en Bounce 2000 y pronto retomaron su relación. Se separaron de nuevo en octubre de 2000. En 2015, Paltrow dijo que eran amigos. Affleck tuvo una relación a distancia con la productora de televisión Lindsay Shukus, radicada en Nueva York desde mediados de 2017 hasta mediados de 2018. Volvieron a salir brevemente a principios de 2019 y Affleck salió con la actriz cubana Ana de Armas, a quien conoció en el set de Deep Water en otoño de 2019, desde principios de 2020 hasta principios de 2021. Affleck tiene ansiedad y depresión y toma antidepresivos desde los 26 años. Es un alcohólico en recuperación y sigue un programa de 12 pasos. Dijo que usaba el alcohol para aliviar una constante sensación de malestar y comentó que me llevó mucho tiempo admitir de forma fundamental y profunda, sin la más mínima duda, que soy alcohólico. Affleck se volvió sobrio a mediados de sus 20 años, afirmando en una entrevista de 1998 que el alcohol era peligroso para él.
Recibió tratamiento residencial por adicción en 2001 y mantuvo su sobriedad un par de años después. En los años siguientes se negó a hablar sobre su alcoholismo en entrevistas de prensa y más tarde lo describió como un periodo en el que bebía relativamente normal. Pensé, quiero beber como una persona normal. Quiero tomar vino en mi mesa, y pude hacerlo durante 8 años. Affleck gradualmente comenzó a beber cada vez más y más, y finalmente bebía hasta desmayarse cada noche. Garner apoyó las luchas de Affleck contra el alcoholismo durante y después de su matrimonio, y dijo en 2020 que asistir a las reuniones de Al-Anon la empoderó para cambiar el baile de su relación. Affleck recibió tratamiento residencial en 2017 y después de una recaída e intervención documentadas públicamente, nuevamente en 2018. Completó más tratamiento ambulatorio durante el año siguiente. A finales de 2019, TMZ lo filmó tropezando en una calle en Los Ángeles. Acknowledgeció el día siguiente que tuvo un breve desliz después de más de un año de sobriedad. Más tarde describió el incidente como vergonzoso. Ojalá no hubiera pasado. Realmente desearía que no estuviera en el internet para que mis hijos lo vieran. Durante la promoción de The Way Back 2020, en la que interpreta a un alcohólico, Affleck recalcó que se sentía vulnerable al hablar de su adicción y que no tenía intención de seguir hablando sobre este tema para siempre. Creo que el valor, si es que hay valor en que yo hable de ser un alcohólico en recuperación, es que eso no tiene que ser quien eres. Esa no tiene que ser la etiqueta que llevas en la cabeza. En 2013 dijo que a menudo aconseja a sus compañeros actores que eviten hablar públicamente sobre sus problemas de adicción siempre que puedan. No tienes que ser el ejemplo a seguir de nadie.